Ahí, o sea, haga como está ahorita, pero eso, ya. Qué problemita, ¿no? ¿Esa era? Sí. Listo. Entonces, la presentación se llama, ¿por qué no hemos hecho, chico? Bueno, se llama Alimentación, Nutrición y Cáncer. Esto fue hecho por colaboración de Caterine Muñoz y Jaime Restrepo. Bueno, esta es la introducción. Sí, entonces yo siempre hago la presentación de este seminario leyendo la historia, ¿sí? Que es una frase, esto es un axioma, ¿sí? Es lo más antiguo que se conoce en la historia de la humanidad, que tu alimento se llama tu mejor medicamento. Hipócrates fue el padre de la medicina, ¿no? Padre de la medicina, Profe, 400. ¿puede volver un momentico la diapositiva? Es que no alcancé a ver bien el título. ¿Sí? Ah, ya, listo, gracias, pues. ¿Quién es el que está tocando allá? Picando acá. Bueno, entonces estos son tres axiomas sobre los cuales yo me fundamento para dictar el seminario, ¿sí? Que tu alimento sea tu mejor medicamento, Hipócrates 460 antes de Jesucristo. Y hay otro que me gusta mucho y que está muy de acuerdo con lo que yo estoy investigando, dice, el mejor médico es la naturaleza, cura las 3/4 partes de las enfermedades y no habla mal de sus colegas. Como lo digo Luis Pasteur, padre de la vacuna, ¿no? Entre otras cosas, Luis Pasteur es el padre de las primeras vacunas, sobre todo la vacuna contra la rabia, la peste de rabia en los perros. Fíjese, y más actualmente está la doctora Frances Arnold, que ganó el premio Nobel de Química en el 2018. Ella es una biotecnóloga muy famosa y entonces dice, el mejor inventor del mundo es la naturaleza misma. O sea que en la naturaleza nosotros tenemos todo lo que se nos ocurra. Es decir, la naturaleza es la que nos da. Fíjense, aquí nombran naturaleza y naturaleza. Yo no creo que ella haya leído a Luis Pasteur cuando leyó esto. Sin embargo, dos científicos connotados, porque esta señora es lo máximo, se ganó el premio Nobel de Química en el 2018. Entonces, la palabra naturaleza y alimento y naturaleza son palabras sobre las cuales hay que centrar mucho nuestro conocimiento. Entonces, el contenido de esta presentación se basa en protagonistas, antioxidantes, antagonistas, los radicales libres, y vamos a hablar sobre el cáncer en siglas, qué es el cáncer, cómo se puede prevenir el cáncer a través de los alimentos. Ya los alimentos no se llaman alimentos, sino alicamentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque un alimento debe ser algo que produzca alivio, ¿cierto? A las enfermedades. Entonces, el alimento debe ser una fuente de medicamento, pues se llama alicamentos. Dentro de esos ejemplos que tienen potencial de poder anticancerígeno y antiviral, ¿no? Vamos a hablar de una vez por todas. El repollo, el ajo, la cebolla, la soya domesticada, la cúrcuma, el té verde, los frutos rojos, el tomate, el vino tinto, el chocolate, la guanábana, la achiote y el pipilongo son los alimentos que debemos consumir nosotros en tiempos de coronavirus. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Entonces, vamos a hablar un poco, si hay tiempo, de las investigaciones que yo he realizado en el Laboratorio de Química de la Universidad del Valle. Profe, ¿esto también hay que copiarlo, estas presentaciones? No, porque no tenemos tiempo. Solamente me estoy ensayando, pero ustedes la van a tener en cuenta. Yo se las voy a tirar por la red, ¿vale? Solamente obsérvela, ¿vale? Entonces, la idea es que vamos a ver qué es un antioxidante. Fíjate, un antioxidante es, antes que todo, de que ustedes vean estas reacciones químicas, a la mayor parte de la gente no las entiende, pues no tiene por qué, pero yo quiero que vean un antioxidante como un bomberito que trae mucha agua para apagar incendios. ¿Cuáles son los incendios? Los incendios son producidos por los radicales libres. Primero, entonces, químicamente un antioxidante es una sustancia que actúa primariamente como donador de hidrógenos, es decir, que tiene capacidad preferencial de oxidación. Ella lo que hace es apagar los incendios que producen los radicales libres. Entonces, son sustancias químicas con capacidad preferencial de oxidación y pueden prevenir la oxidación o retardarla.
Los más importantes son los tocoferoles naturales, los betacarotenos, la vitamina A, el ácido ascórbico, la vitamina C y los polifenoles. Fíjense que estos antioxidantes son muy importantes porque ellos se encuentran en los alimentos de origen orgánico, natural. Y los sintéticos, de los cuales no vamos a hablar, son estos, y no me interesa mucho por ahora porque estos se usan mucho en los alimentos, pero estos son los que quiero hacer énfasis en estos antioxidantes naturales. La vitamina E, el precursor de la vitamina A, la vitamina C y los polifenoles, a las cuales vamos a llamar fitoquímicos. Estos compuestos son relativamente nuevos en el campo de la investigación y con estos es que vamos a hablar un poco acerca de ellos. Entonces, ¿qué es un radical libre? Un radical libre no es una barra de la América, una barra del Barón Rojo, nada de eso. Ni tampoco un partido político, ni una secta religiosa, no. Un radical libre químicamente es una sustancia que se convierte en muy activa cuando tiene un electrón que no está apareado. Siempre los electrones les gustan darle engalladita, de 2 en 2. Y entonces esta sustancia que es el radical libre le falta un electrón para poder estar tranquila. Entonces ella siempre va a andar buscando, por lo tanto es una especie muy reactiva. Yo lo llamo a eso una chispita mariposa, porque introducida en nuestro organismo puede producir un incendio de desproporcionadas situaciones, de desproporcionadas consecuencias. Entonces, ¿qué es un radical libre? Como les digo, no es un partido religioso, no es una secta política, no es nada que ustedes tengan intuitivamente conocimiento. Son átomos o grupos de átomos o moléculas que tienen un electrón solo, que tiene capacidad de parearse, por lo que son muy reactivos. Entonces los radicales libres no son intrínsecamente malos, porque nuestro propio organismo lo puede fabricar en cantidades moderadas para luchar contra bacterias y virus, pero cuando se producen cantidades desproporcionadas es totalmente terrible y es el principal enemigo de nuestra salud. Que quede claro, un radical libre es el enemigo cuando hay en exceso de nuestra salud. Cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de contaminación que nosotros tengamos está magnificada por la presencia de radicales libres. Entonces, el protagonista son los antioxidantes, o sea, el bueno de la película es el antioxidante y el antagonista, o sea, el malo es el radical libre. Entonces, es una pelea entre antioxidantes y radicales libres, entre protagonistas y antagonistas. Entonces, ¿cuándo se produce el estrés oxidativo? El estrés oxidativo es el aumento de moléculas oxidantes en nuestro organismo. Cuando hay una disminución de moléculas oxidantes en el cuerpo, se produce ese estrés. Entonces, el estrés oxidativo es el exceso de moléculas que producen átomos de oxígeno. Y hay dos tipos de estrés, el oxidativo y el estrés nitrooxidativo. Fíjese que este es producido en los alimentos, por el aire, por lo que nosotros comemos. El aire mismo tiene oxígeno. Ese exceso de oxígeno que lo encontramos en varias situaciones, vamos a ver cómo lo podemos detectar. Pero también existe otro que es el exceso de ácido nítrico, por ejemplo, las carnes curadas, ¿cierto? Cuando se usan nitritos y nitratos para curar carnes en los embutidos. Ya de hecho los embutidos están llamados a recoger porque la poder de detección que se ha encontrado son muy tóxicos. Y entonces se originan compuestos que originan estrés oxidativo. Entonces, el estrés oxidativo se produce cuando hay exceso de moléculas provenientes del oxígeno y estrés nítrico oxidativo cuando hay moléculas provenientes del ácido nítrico que se encuentra en los alimentos. Entonces, el estrés oxidativo, ¿cuándo se puede producir? La misma luz ultravioleta, sí, con el oxígeno forman radicales libres. Esos radicales libres penetran a la parte de la membrana celular y producen daño no solamente a nivel de la membrana, se introducen por la membrana, pero llegan hasta el centro de la membrana, o sea, al núcleo. En el núcleo están las células del ADN. Y este estrés oxidativo lo que hace es destruir el ADN de la molécula y producir entonces una mala mensaje, ¿cierto? Destrucción total del ADN. Entonces, estos radicales libres provenientes del oxígeno, entonces, que producen estrés oxidativo, dañan la molécula en su parte central. También puede producir la radiación, las enfermedades, la presencia o ausencia de glóbulos blancos, el proceso de inflamación. El proceso de inflamación es el proceso más común
Y aquí es el que produce las llamadas tormentas de las citoquinas. Todo, y que el virus mismo, el coronavirus, es una de las causas por las cuales estamos en presencia de un compuesto totalmente o de una sustancia completamente dañina, es que los virus producen proceso de inflamación por exceso de oxígeno y es lo que produce las llamadas tormentas de las citoquinas. Las citoquinas generalmente son las que ayudan a que la inflamación permanezca y dañe. La radiación por luz ultravioleta también produce radicales libres. El humo del cigarrillo, ¿cierto? El tabaquismo, las radiaciones ionizantes, toda esa cantidad de radiaciones que diariamente estamos recibiendo a partir de los computadores, de los celulares, de las estaciones de control para las señales de televisión, todo eso, todo el día estamos completamente nosotros siendo asediados nuestro organismo por la presencia de estas sustancias. Y tenemos los conservadores químicos en los alimentos, ya decíamos el ácido nítrico que se usa en forma de nitritos y nitratos, los mismos bisulfitos y bisulfatos, los mismos ácidos benzoicos, en exceso, óigase bien, pueden producir daño. Entonces, cuando los alimentos tienen demasiados conservantes, esos conservantes también producen radicales libres. Otro proceso que también he encontrado que es totalmente peligroso para nuestro organismo es utilizar las grasas. Cuando usted hace fritos y refritos, usted cada vez que frita un aceite, lo calienta, está produciendo lo que llama la grasa cis, que son las grasas buenas, se convierten en grasas trans. Por eso, razón hoy el día, el gran enemigo de los alimentos en cuanto a conservación y procesamiento es la presencia de grasas trans. ¿Por qué? Porque ellas también son cancerígenas y producen un daño a nivel extra e intracelular. Y lo importante aquí es que todo esto cae en las mitocondrias, es decir, en las mitocondrias es donde está centrado. Las mitocondrias quedan a un lado del núcleo de la célula y allí es donde, esta es la fábrica de la energía, en donde los microorganismos o las células que se van a ser deterioradas tienen que tener en cuenta. Entonces, las mitocondrias son parte esencial del proceso metabólico para la producción de energía. En el caso del cáncer, una célula cancerígena está ávida para consumir oxígeno para poder reproducirse. Entonces, lo que hay que mirar a ver es cómo esas mitocondrias tienen que ser conservadas a través de los alimentos. Entonces, este es el escenario, pues, que tenemos aquí. Y ese escenario tiene ese estrés oxidativo, ¿qué es lo que produce? Fíjate, ¿cuáles son los efectos del exceso de moléculas de oxígeno en forma de radicales libres? Ruptura de las membranas lipídicas, peroxidación lipídica, oxidación de las lipoproteínas plasmáticas, que se llama aterogénesis, alteración y función de las proteínas metabolopatías y oxidación de los ácidos nucleicos. Aquí es donde se origina ese problema que todos sabemos que es nada más ni nada menos que el proceso de mutagénesis y metástasis. Cuando hay exceso en la oxidación de los ácidos nucleicos, la célula cancerígena, que es la que estamos estudiando, produce mutagénesis. Y entonces, químicamente vemos una gran cantidad de compuestos. Pues la idea no es presentar las estructuras químicas como tal, porque muchos de la gente que va a recibir el seminario no sabe de química, pero lo que queremos saber y queremos ser conscientes es que, miren, hay especies reactivas para partir del oxígeno, está el radical superóxido, el anión superóxido. Todos estos compuestos están regados a lo largo y ancho de nuestro organismo cuando no estamos en las condiciones adecuadas de conservación y de bioseguridad, oxígeno singulete, hidroxipuro, todos estos son radicales libres, fíjense. Una cantidad de compuestos que lo encontramos por todas partes, no solamente en el ambiente, sino en el humo del cigarrillo y en los mismos alimentos. También se consiguen en el ambiente, el exhausto de los vehículos produce mucho ácido nítrico y esto también, las nitrosaminas que se presenta por la presencia de nitritos y nitratos que se usan para las carnes embutidas, que llaman las sales de nitro. Las sales nitradas son especies reactivas que producen entonces moléculas oxidantes. Entonces, fíjense que tenemos dos escenarios, especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno que son totalmente tóxicas. Estamos en presencia de un sistema muy tóxico. ¿Y qué pasa con eso? Pues que nuestra célula, fíjense que la célula, como ustedes pueden observar aquí, es casi que el 95% de la célula que nosotros tenemos aquí está constituida por grasas, ¿sí? por ácidos grasos insaturados que le llaman, y entonces la célula tiene que ser gelatinosa, tiene que ser blandita. Cuando viene el ataque no solamente de los virus, sino de las células cancerígenas, ellas penetran al interior de esta célula o se unen
a estos sistemas de detección. Por ejemplo, el virus del coronavirus, él siempre tiene la tendencia a ubicarse aquí para poder penetrar y a invadir la célula. ¿Por qué? Porque el coronavirus no es otra cosa sino un virus o una sustancia que está en proceso de armado. Haga de cuenta un ciclista que tiene una bicicleta, ¿cierto? Pero tiene nomás el galápago, los manubrios, la dirección y las llantas, pero él no sabe cómo armarla. Entonces, dentro de la célula, en el núcleo, hay una enzima que llama las polimerasas, que son las que saben cómo armar el sistema. Entonces, el coronavirus lo que hace es meterse al interior, penetrar en la célula, hasta que llega a un sitio en donde le arman la bicicleta, que es el núcleo. Entonces, los antioxidantes que nosotros tenemos, ¿por qué? Porque es que el coronavirus y también las células cancerígenas utilizan mucho la célula para entrar, pero ellos utilizan los radicales libres. Haga de cuenta como una especie de una bomba de gas que ellos introducen para que abrir aquí, que abrir un foco y por ahí entran, o si no entran a través de estas glicoproteínas. Entonces, tanto los coronavirus como las células cancerígenas, el secreto de ellos es que utilizando el sistema de los radicales libres, penetrar en la célula y hacer que la célula se reproduzca inmisericordiamente en el caso de la metástasis del cáncer o reproducir el virus en el núcleo. Bueno, entonces fíjense que son dos sistemas muy parecidos. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Lo que está sucediendo en ese momento es que hay formación de lípidos. Esta es una reacción química pues, que llama iniciación, propagación y terminación. Esto haga de cuenta una bola de nieve que ocurre por la formación de radicales libres. Entonces, nosotros estamos expuestos químicamente a una gran cantidad de sustancias que son las tóxicas, que son los radicales libres. Entonces, ese es el antagonista, el enemigo a vencer. ¿Cuáles son las defensas que el organismo tiene? El organismo tiene dos posibilidades. Una, de tener sistemas enzimáticos y sistemas no enzimáticos. Los sistemas enzimáticos son la superóxido dismutasa, las catalasas y la glutatión peroxidasa. Estos compuestos enzimáticos son los que el organismo, a través de todo su proceso evolutivo de los seres vivos, ha logrado sintetizar. Entonces, estos son las primeras autodefensas que el organismo ha desarrollado para poder enfrentar la presencia de radicales libres en nuestro organismo. Ellas son los compuestos naturales que nosotros tenemos. Ellos son suficientes bajo condiciones normales, pero bajo condiciones anormales como la que estamos teniendo nosotros en este momento, tenemos que entender que necesitamos otro sistema que son no enzimáticos, son compuestos antioxidantes que son los secuestradores de radicales libres. Esos son quelantes de iones metálicos e evitan que ocurra la peroxidación. Estos compuestos antioxidantes se encuentran en los alimentos en forma de fitoquímicos. También tenemos los retinoides, la vitamina E, el ácido ascórbico, los carotenoides y los polifenoles, principalmente de la familia de los flavonoides. Esta familia es la que se encuentra en la principalmente en los alimentos de origen vegetal. Y entonces vamos a ver cuáles son ellos. Entonces tenemos enzimáticas y no enzimáticos. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las enzimas antioxidantes? Entonces, fíjense, ¿por qué las enzimas antioxidantes actúan? Ellas actúan sobre el oxígeno que produce el anión superóxido. Este anión superóxido se modifica. Entonces, lo que hace la enzima es convertir todo a agua. Entonces, evita que este anión, que es el radical libre, superóxido dismutasa, el anión superóxido, evita que se forme y finalmente lo lleva a agua, lo neutraliza. Esos son los sistemas antioxidantes. En el organismo, afortunadamente, entonces, hay dos situaciones. Y este es uno en el que se produce totalmente a partir de la glucosa, que es lo normal que hace el organismo, ¿cierto? Coger la glucosa y a través del proceso de glicólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, reducir oxidar el oxígeno, la glucosa y producir agua y capturar energía. Pero fíjese, lo maravilloso de la naturaleza es que no solamente está contenta con eso, sino que las plantas elaboran los fitoquímicos como una parte colateral de la glucosa. Entonces tenemos que produce estos compuestos, dentro de los cuales está el ácido chiquímico, que este ácido chiquímico es el principal componente que nos diferencia de las plantas, ¿sí? Los seres vivos, humanos, mamíferos superiores, no producimos ácido chiquímico, y a partir de ese ácido chiquímico es que se producen los medicamentos, los alcaloides, todo lo que llaman fitoquímicos o compuestos
metabolitos secundarios, por una parte y por la otra. O sea, podemos metabolitos secundarios de naturaleza grasa, de naturaleza lipídica o de naturaleza polar y no polar. Fíjense, entonces todas las plantas utilizan ese mecanismo. Una específicamente, por ejemplo, la cúrcuma produce solamente curcuminoides, la guanábana produce solamente acetogeninas, el achiote solamente produce vixina, la papaya solamente produce papaína. Es decir, son sustancias que las plantas producen única y exclusivamente para defenderse ellas en un contexto histórico de desarrollo de sistemas de autodefensa. Dentro de esas también está la vitamina E. La vitamina E es tal vez el antioxidante más potente que se conoce y es de naturaleza lipídica, o sea que se encuentra en alimentos de origen vegetal que tienen alta concentración de grasa. Entonces, inhibe la destrucción de la membrana celular, imagínense. Entonces, la protege. La vitamina E, regulando su fluidez, e inhibe significativamente la síntesis de compuestos dañinos para el organismo. O sea que el primer amigo de nuestro organismo es la vitamina E, que tiene una estructura química de tocoferol, se llama. Entonces, la vitamina E es muy importante. La vitamina C, fíjense que la vitamina E se encuentra en la parte que yo llamo lipídica, en donde hay mucha grasa. Y la vitamina C se encuentra en la parte polar, o sea que la vitamina C es un antioxidante de origen polar, o sea, soluble en agua. Y la vitamina E es un antioxidante no polar, soluble en grasas. O sea que tenemos los dos sistemas de oxidación, de defensa de nuestro organismo. Entonces, la vitamina C neutraliza el oxígeno, captura radicales libres y que regenera también, ayuda a que la vitamina en fases lipídicas se pueda reproducir normalmente. O sea que tenemos dos sistemas de protección, vitamina A y vitamina C. Por otra parte, también tenemos los carotenoides. Los carotenoides son los precursores de la vitamina A. Un alimento de origen vegetal nunca tiene vitamina A, tienes provitamina A, y esa provitamina A se conoce con el nombre de carotenoides. Y el más importante de todos es el licopeno, pero también tenemos el alfa-caroteno y el beta-caroteno que se encuentra en frutas de este color, las rojas. Por ejemplo, el tomate es muy rico, lo mismo que el zapallo y las verduras de color verde intenso, o las mismas uvas son muy ricas en este tipo de carotenoides. Vamos adelante, vamos a ver cuáles son los más importantes. ¿Por qué no me funciona el mouse? Hola. Bueno, eso es y ahora vamos a hablar de lo más importante, es decir, estos compuestos químicamente son lo más importante. Estos, mis queridos y recordados compañeros, es la verdadera esencia por medio de la cual nosotros podemos resolver el problema no solamente del cáncer, sino del coronavirus. Esta molécula que ustedes ven aquí es un polifenol de origen flavonoide, es la molécula más importante. ¿Por qué? Porque ella tiene grupos hidroxilos. Estos anillos aromáticos se llaman metabolitos secundarios. Esta es la molécula a la cual hay que echarle ojo, porque esta molécula tiene actividad anticancerígena, pero también tiene actividad antiviral. ¿Por qué? Porque tiene mucho poder antioxidante, evita que los radicales libres sean usados por parte de las moléculas de células cancerígenas, pero también por parte de los virus. Los virus utilizan los radicales libres para producir la entrada a la célula. Si yo tengo quercetina en mi dieta, a través de las sustancias químicas que yo estoy consumiendo en los alimentos, yo puedo tener un muy buen sistema de defensa. Esa es una defensa natural. ¿Dónde se encuentra la quercetina? Se encuentra en la cebolla cabezona, se encuentra en el repollo morado, se encuentra en la manzana, en muchas frutas y verduras. Por lo tanto, y estos son las familiares. Entonces, en todos los alimentos encontramos esta familia. Esta molécula, a pesar de que mucha gente pues no le interesa mucho, es la molécula más importante y se encuentra en los alimentos. Tienen una capacidad antiinflamatoria. Evitan la formación de la llamada lluvia de las citoquinas o tormenta de citoquinas. Miren la importancia. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para absorber ese tipo de compuestos. Entonces, ¿cómo podemos prevenir el cáncer? Cuando yo hablo de prevención del cáncer a través de la alimentación, yo quiero nombrar aquí también que lo que previene el cáncer a través de la alimentación también previene el daño de los virus. ¿Por qué? Porque esos virus vienen también con radicales libres. Las moléculas de las células
cancerígenas también tienen radicales libres. Ellas penetran, es el mismo sistema de penetración. Tanto el uno como la otra, o sea, tanto los virus como las células cancerígenas tienen el mismo sistema de penetración. Por eso les digo que es un proceso muy parecido y de invasión a la célula buena. Porque el virus, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Todos estos factores de riesgo del cáncer son iguales a los factores de riesgo que yo tengo para producir procesos virales. ¿Cuáles son? La alimentación deficiente. Entonces, si yo no tengo una alimentación adecuada, tengo un 30% de posibilidades de adquirir cáncer. Si tengo tabaquismo, tengo otro 30%. Y si tengo las condiciones de infección, aquí sería 15%, sería factores hereditarios. O sea que entre el tabaquismo, entre la alimentación y la herencia, tengo el 75% de probabilidades de padecer de cáncer, pero también de estar muy lábil al ataque de los virus. Fíjense, todos estos sistemas se concuerdan y compaginan igualitariamente sobre ese parcel. Otro está la infección, es cierto, por inflamación, la exposición profesional, el alcoholismo también tiene un factor ahí agregado muy importante. La obesidad tiene mucho que ver en los procesos virales y en los procesos de cáncer. ¿Por qué? Porque es que una persona obesa tiene el peligro de ser atacado muy fácilmente por los virus, pero también por las células cancerígenas, sobre todo que genera diabetes. La obesidad es la cuota inicial para llegar a la diabetes, y esa diabetes también tiene mucho que ver con la producción de radicales libres. O sea que la falta de ejercicio y el sedentarismo son otra de las causas, y el consumo de drogas. Pero entre estos sistemas, entonces sería el 25% que nosotros podemos tener en cuenta. Están incluidos los factores de infección, exposición y alcoholismo, y sedentarismo y obesidad. Entonces, fíjense que aquí está todo el paquete completo. Factores de riesgo del cáncer, pero también factores de riesgo para el ataque de los virus. Entonces, la distribución mundial de incidencia del cáncer, ya se sabe que los países desarrollados, por el alto consumo de alimentos producidos en forma de industrial, tienen más tendencia, se ha encontrado que tienen más tendencia a ser productores de cáncer. Por ejemplo, se ha encontrado que los países en desarrollo, o sea, subdesarrollados, digámoslo así, tienen más peligro de padecer de cáncer de esófago, de estómago, de colon, de pulmón y de próstata. En los países desarrollados, el cáncer de próstata, este es el países desarrollados, ¿no? El azul. Entonces, la incidencia de 100.000 habitantes. Entonces, fíjense, este es el número de casos por 100.000 habitantes. Aquí, por ejemplo, en pulmón, cáncer de pulmón en los países desarrollados es de más de 55 por cada 100.000 habitantes por año. Tenemos el cáncer de próstata, menos del 45. El cáncer del colon, el cáncer de estómago. Entonces, estos cánceres son los más comunes: esófago, estómago, cáncer, pulmón. El cáncer de hígado y el cáncer de próstata son los cánceres más comunes. Y entonces, bueno, se ha hecho un estudio entre la incidencia de cáncer según la localización primaria, y se ha encontrado que los países orientales, en donde tienen un tipo de alimentación diferente a la de nosotros, la probabilidad de padecer de cáncer es muy alta. Por ejemplo, por millón de incidencia anual por millón de habitantes. Por ejemplo, en el Japón, 83 por cada millón de habitantes. El cáncer de recto, el colon, el estómago. Hay mucho cáncer de estómago, hay mucho cáncer de hígado y hay mucho cáncer. Fíjense que hay poco cáncer de mama comparativamente con los japoneses hawaianos. Hay una diferencia en cuanto al consumo. ¿Qué significa esto? Que el alimento es un gran factor importante en la presencia de algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, fíjense, el cáncer de útero aquí solamente es del 26% en la cultura oriental. Aquí ya los japoneses que están en la parte ya como digamos occidental, que es en Hawái, ya los niveles de cáncer son mucho mayores. El cáncer de mama es de 1.221 por cada millón de habitantes. O sea que las incidencias de cáncer que estamos diciendo aquí, que aquí hay un alto factor de alimentación. Los tipos de alimentos que estamos consumiendo aquí son diferentes,
Y eso, por ejemplo, cáncer de próstata en el Japón, en la India, inclusive el cáncer de próstata es muy poco conocido. 14 por cada millón de habitantes. En cambio, en el occidente son 154 y hasta 354 por hawaianos de origen. El cáncer de mama, mírese aquí cómo ha aumentado comparativamente por cada millón de habitantes. La OMS indica que en Colombia en los hombres se presentan 34.398 casos de cáncer frecuente y en mujeres 37.000 anualmente. En el caso del cáncer de próstata en los hombres es de 41 por cada 100.000 habitantes, que es bastante alto. De estómago pues, no es tan alto, 16, de pulmón 13, de cuello uterino en el caso de las mujeres 19 y cáncer de... Estos son los cánceres más comunes que afectan a la población colombiana. Entonces, ¿qué significa eso? Que las incidencias de cáncer. Las incidencias de cáncer indican que permite pronosticar que en las próximas 2 décadas el índice de muertes anuales por cáncer en el mundo podría ser de 22 billones de personas, imagínense, por año. Muy alto. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el 2012 se registraron en todo el mundo 8.2 millones de muertes por algún tipo de cáncer y 202 colombianos en el 2014 murieron por causa de esta enfermedad, por causa del cáncer, en solo un año. Bueno, aquí hay una cosa importante y quiero ser muy enfático. Este es el tipo de alimentación que tenemos nosotros los occidentales y esta es la alimentación que tienen los orientales. ¿Qué significa eso? Que en el occidente, en los países en vía de desarrollo, Europa, Estados Unidos, Canadá, la gente consume los alimentos para sabor, para llenarse. Hay mucha caloría aquí metida. Por esa razón, 1 de cada 3 habitantes de los Estados Unidos sufre de diabetes. ¿Por qué? Porque la dieta es a base de alimentos totalmente procesados, con el consecuente aumento en peso, muchas calorías. En tanto que en el oriente la gente consume alimentos muy bajos en calorías. ¿Por qué? Porque ellos siguen las leyes de Hipócrates, que tu alimento sea tu mejor medicamento. En el oriente la gente no consume un alimento para llenarse, para ponerse bien gordito y hermoso, no. Aquí la gente consume el alimento para defenderse de las enfermedades, obviamente para alimentarse, para nutrirse, pero también tener un carácter funcional. La funcionalidad existe en el momento en que nosotros, un functional food que dicen los gringos, o sea, un alimento funcional, es aquel alimento que trae fitoquímicos dentro de sus moléculas para defendernos de enfermedades. ¿Cuáles son esos fitoquímicos? Pues obviamente los flavonoides y los polifenoles. Aquí no, aquí usted no ve polifenoles por ninguna parte. Si vamos a mirar qué es el cáncer, hay que tratar de conocer el enemigo. El cáncer es una enfermedad que es causada por el desarreglo de las funciones de la célula durante el desarrollo. La célula va adquiriendo características que le permiten crecer, invadir a todos los, esto se llama metástasis y división de celular cancerógena. Entonces el cáncer se origina por eso. Pero ¿qué es lo que hace que puede pasar? Puede pasar mucho tiempo, fíjese, hasta que una célula adquiera sus propiedades cancerígenas. Ese extenso periodo de latencia nos ofrece una oportunidad única de intervenir e impedir que los tumores alcancen un estadio maduro. Es decir, todos en alguna etapa de nuestro desarrollo tenemos células cancerígenas. Lo que tenemos que tener cuidado es cómo defendernos, cómo hacer que esas células cancerígenas no se desarrollen hasta tal punto que produzcan lo que se llama el cáncer. Tenemos una oportunidad, tenemos cerca de unos 40 años, ¿a través de qué? A través de la alimentación, de poder enfrentar la reproducción cancerígena. Es decir, ¿por qué? Porque la evolución del cáncer es así: iniciación, promoción, progresión, cáncer y metástasis. Fíjense que son procesos, va de 1 a 40 años. O sea, la célula, inicialmente nosotros tenemos células cancerígenas producidas por los productos químicos, por irradiación, por los virus. Mire que los virus también producen cáncer, ¿cierto? Producen inflamación. Entonces, esto es... Entonces, si nosotros tenemos este tiempo, ¿cómo vamos a hacer para controlarlo? Pues a través de... Aquí se produce la lesión del ADN, la activación de los oncogenes y aquí los tumores en la reproducción. Este es el proceso del cáncer, así es que evoluciona. Entonces tenemos 40 años, pues para la gente que está joven, los mayores ya no tenemos esa opción. Entonces hay que tratar de evitar que esto se produzca. Entonces, ¿cuáles son las 6? ¿Por qué se produce el cáncer?
Primero, crecimiento anárquico. Las células cancerígenas se logran reproducirse aún en ausencia de señales químicas. Esas señales químicas pueden ser aumento en el número de la presencia de tumores. Pero una de las causas por las cuales se produce el cáncer es las células cancerígenas tienen una desobediencia civil, porque ellas, como están en su periodo mínimo de latencia, ellas se asustan y se vuelven primitivas. Entonces, hay una desobediencia civil a acceder a la proximidad de la otra célula. O sea, ellas persiguen que hay un peligro y comienzan a desarrollarse y a reproducirse inmisericordiamente. Y entonces hay una resistencia al apoptosis, es una muerte celular programada. Entonces, cuando no hay apoptosis en nuestro organismo, las células se acumulan y forman los tumores. Entonces, se evita el control de los mecanismos de protección de la célula. La 6, capacidad de provocar formación de nuevos vasos sanguíneos. Esto se llama angiogénesis. Eso es lo más peligroso que hay en el proceso de cáncer. Esto permite el aporte de oxígeno y al alimento esenciales para el crecimiento de la célula dañina. Entonces, la célula cancerígena se vuelve inmortal y se puede reproducir indefinidamente. Y es capaz de invadir y colonizar los tejidos del organismo que están en forma localizada y se expanden en forma de metástasis. Entonces, estos son los angiogénesis, ¿sí? Son unos, angio significa vasos y génesis, señales de vaso. Entonces, esta angiogénesis aquí se ve aumentada. Entonces, la clave es evitar la angiogénesis. ¿Cómo evitamos la angiogénesis? Bueno, ahí es donde viene qué comer y qué no comer para evitar el cáncer. A través de que, bueno, el cáncer lo puede curar con la quimioterapia, pero la quimioterapia sabemos que tiene unos factores colaterales horribles. Y el problema con la quimioterapia es que le da tiempo a la célula cancerígena para que se vuelva a reproducir. En cambio, hay una técnica que llama la terapia metronómica, que consiste en consumir alimentos que sean ricos en fitoquímicos, de tal manera que estos fitoquímicos atacan la célula cancerígena y no le dan espacio, porque usted está todos los días, mañana, tarde y noche, está consumiendo alimentos ricos en polifenoles y evita entonces que esa célula cancerígena se reproduzca. Entonces, aquí no hay descanso, en cambio en la quimioterapia sí. Entonces, la terapia metronómica consiste en consumir alimentos ricos en polifenoles, en quercetinas, en antioxidantes para evitar que ocurra este daño. El metrónomo, pues ya sabe que es un sistema, por eso se llama metronómica. El metrónomo es un equipo que se utiliza para hacer un control. Entonces, metronómica es la ingesta de alimentos acompasadamente, día por día. Vístame despacio que llevo prisa. O sea, comemos pausadamente todos los días los mismos medicamentos a través de los alimentos y nos estamos protegiendo. Y aquí hay una cosa también, ¿no? Este sistema que llama la presencia de los anticuerpos monoclonales, lo que pasa es que la célula cancerígena, los linfocitos T que están en las células T, ellos son los encargados de defendernos contra los procesos de inflamación. Entonces, cuando hay una célula cancerígena, lo primero que hace el organismo es atacarla para evitar que ella se reproduzca. Pero resulta que la maldita célula cancerígena trae una proteína que se encarga de frenar la producción de metabolitos de la familia de los linfocitos T. Entonces, esta célula, que es esta proteína que se encarga de frenar a la célula, hace que se produzca el cáncer, porque el cáncer nosotros lo tenemos que vencer con nuestras propias autodefensas, con nuestros propios linfocitos T. Pero cuando esta proteína entra aquí y frena, entonces evita que los linfocitos T salgan y entonces se produce la célula cancerígena. Entonces, últimamente, el descubrimiento más grande que se ha hecho es la elaboración de anticuerpos monoclonales que consisten en extraer esta proteína, aplicársela a un animal de laboratorio, una rata, y luego extraer el anticuerpo para esta célula. Entonces, la reacción antígeno-anticuerpo lo que hace es frenar. Sí, entonces yo produzco un anticuerpo monoclonal y esto me elimina esta célula cancerígena. Entonces la célula que frena la producción de linfocitos T la mata. Entonces, la producción de anticuerpos monoclonales hoy día es tan importante para evitar el cáncer que se cree que esta tecnología de inmunoterapia va a ser como el descubrimiento de los antibióticos. Va a dar una nueva vía, una nueva manera muy revolucionaria de detener todas las enfermedades. Y el virus también se puede atacar, el coronavirus también se está atacando y hay ensayos muy interesantes con anticuerpos monoclonales. Es un sistema moderno que es natural porque consiste en producir anticuerpos
a través de animales de laboratorio utilizando esta célula que es la mala, esta proteína que es la mala, entonces crear como un blindaje para que esta célula, que esta proteína anticancerígena ataque a los linfocitos T y evite que ellos sean los productores de nuestras autodefensas. Entonces, los anticuerpos monoclonales es para mencionar una parte muy importante. Y aquí está pues cómo actúan, pero pues ese es un tema bastante... Entonces, una buena alimentación en contra del cáncer, la prevención. Entonces, cuando yo hago una buena alimentación en contra del cáncer, también estoy diciendo una buena alimentación en contra de los virus, ¿sí? Si nosotros a través de la alimentación nos preparamos contra el cáncer, también nos estamos preparando contra el coronavirus, contra el COVID-19. ¿Por qué? Porque estos coronavirus, a través de la historia, nosotros hemos observado que el desarrollo histórico de la producción de alimentos, cada vez la producción de alimentos se vuelve más industrializada. Entonces, con el desarrollo del proceso de alimentación, lo que hemos hecho es complicar nuestra existencia, porque anteriormente, hace 7.000 años, la agricultura era de pastoreo, era de cultivo, y hace 80 años, mínimo 100, ya se volvió industrialización. Entonces, fíjense que la alimentación pasó de ser tradicional a alimentación industrial. Antiguamente, hasta hace muy poco, los McDonald's Brothers tenían un lema de la granja a su mesa. Ellos producían alimentos en la granja, en la finca, pero ellos observaron que eso se volvió tan buen negocio que volvieron eso una fábrica. Entonces ya no es de la granja a la mesa, sino de la fábrica a la mesa. ¿Y qué es la fábrica? La fábrica consiste en engordar pollos que consumen alimentos durante 24 horas, papas, obtienen papas a través de procesos transgénicos, es decir, el proceso de industrialización es el que ha llevado a cabo el daño. Entonces hemos pasado de una alimentación de granja a una alimentación de fábrica. Ese es el gran problema en cuanto hoy día nosotros estamos enfrentados. Ese es el gran problema de que la comida se volvió una fábrica de alimentos, no una granja. Entonces tenemos que volver a la parte tradicional, a la parte de la agricultura, de las granjas, de las pequeñas parcelas. Y este es un ejemplo también. Este es un hombre de Neandertal y este es un hombre de Cro-Magnon. Fíjese que esta cultura apareció hace 250.000 años, pero desapareció hace 40.000 años. ¿Por qué? Porque ellos eran unos consumidores, eran carnívoros, totalmente carnívoros. Ellos no sembraban, no cosechaban, no domesticaban. Entonces, esta especie desapareció con el tiempo y nosotros los nutricionistas lo que trabajan alimentos a causa de los alimentos que consumían. Eran netamente, no consumían fibra, la dieta de ellos no era variada. En cambio, el hombre de Cro-Magnon, que venía de África también, llegó y pobló las regiones del oeste de Francia y entonces llegó con un sedentarismo, ¿cierto? Este era nómada, cultivó, sembró, cosechó, pescaban. Estos no eran pescadores, estos eran pescadores, cultivaban. Entonces, el primer cultivo que se logró domesticar fue la cebada. Ellos eran cultivadores de cebada. Bueno, había una gran cantidad de material importante que el hombre de Cro-Magnon. Entonces, aquí que estoy diciendo que de una alimentación completamente carnívora a una alimentación variada en la cual había presencia de fibra y presencia de fitoquímicos, porque esto ya comenzaron a consumir fitoquímicos, ya esta especie, pues nosotros somos herederos del hombre de Cro-Magnon. No hemos desaparecido. Entonces, en ese sentido, nosotros miramos, en el alimento nosotros tenemos alimentos anticancerígenos de origen alimentario y de origen farmacéutico. Estas son las que nosotros consumimos en los remedios, ¿sí? En las drogas. En las moléculas de origen nutricional, los alimentos son estructuras químicas bien conocidas, son naturales, y esta es la parte más importante. Todo lo que nosotros comemos cuando es de origen natural, nutricional, ha sido ensayo y error, evolución, selección. Entonces no tienen efectos colaterales porque el mismo conocimiento de la dieta nos ha dado el poder de ver cuál es la parte mala de los alimentos. Por ejemplo, por decir algo, las leguminosas usted no las puede consumir si no las selecciona y a través se da cuenta que tiene que cocinarlas para eliminar los efectos colaterales que pueden ser efectos secundarios. Entonces, en el curso de la evolución se ha observado que hay sinergia y hay antagonismo en los alimentos de origen natural. En cambio, acá no.
Acá son estructuras químicas conocidas, son seleccionadas en el laboratorio y en la mayor parte de los casos tienen efectos secundarios, en ciertos casos muy pronunciados, y entonces aparece que no hay sinergia, todo es escogido al azar. Entonces, es mejor lo natural, que es de origen nutricional en los alimentos, que moléculas de origen sintético. Yo no quiero decir que sea malo, ¿no? Pero en la medida que nosotros consumamos alimentos vegetales de origen natural, nos estamos preparando a través de los fitoquímicos y no tenemos necesidad de llegar a consumir drogas que tienen estructuras químicas que han sido muy poco ensayadas y que generalmente tienen efectos secundarios devastadores. Entonces, ¿por qué los nutracéuticos? Todos los nutracéuticos son los polifenoles, son los compuestos que nosotros compramos en los alimentos. Ellos inhiben la invasión de los tumores y la metástasis, inhiben la recesión de receptores, inhiben la acción de las enzimas inflamatorias, inhiben los factores de transcripción, preservando el ADN, y inhiben la resistencia a los medicamentos quimioterapéuticos y mejoran la agregación plaquetaria. Entonces, miren aquí el concepto de equilibrio de salud. La salud se obtiene cuando usted tiene un equilibrio entre radicales libres y antioxidantes. ¿Sí? Estos son inhibidores endógenos de nuestro organismo. Cuando nosotros, estos activadores radicales libres que producimos naturalmente, los logramos equiparar, entonces hay salud. ¿Cuándo se produce la enfermedad? Cuando estos inhibidores alimentarios ya puede ser, perdón, cuando estos activadores endógenos están en mayor capacidad, radicales libres que nosotros mismos estamos produciendo son mayores que nuestros inhibidores endógenos, nuestros antioxidantes naturales, se produce la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hace un nutracéutico? Un nutracéutico, o sea, elimina o equilibra, ¿cierto? Fíjense que estos son los inhibidores alimentarios, los antioxidantes que se los agregamos a los inhibidores endógenos y logramos que los radicales libres, que son estos, que son activadores endógenos, los equilibramos. Entonces, a través de la nutriterapia, logramos la salud. Entonces, el equilibrio se logra cuando nosotros consumimos alimentos que tengan un buen contenido de antioxidantes. La inhibición de crecimientos aisladas, fíjese que se hizo un ensayo utilizando, por ejemplo, extractos de ajo, y se observa que en células de meduloblastoma, células del cerebro cancerígenas, el cáncer era inhibido por la presencia de ajo, por la presencia de remolacha, por la presencia de la col, la cebada, el nabo, el arándano, conforme, es decir, estos alimentos, aquí no se agregó nada a este crecimiento de células, se encontró pues que el crecimiento era 100%. Conforme íbamos aumentando el consumo de cierto tipo de alimentos, a través de sus fitoquímicos, por ejemplo, el tomate tiene un licopeno que ayuda mucho, baja en un 20% el crecimiento de células cancerígenas, la col, o sea, el repollo, también inhibe, la calabaza, fíjese, el zapallo, las papas o en forma de patatas también tiene anticancerígena, la zanahoria, los arándanos, el nabo, la cebolla, la col y la cebolla cabezona y la remolacha y el ajo. Fíjese que conforme yo voy consumiendo cierto tipo de alimentos, voy disminuyendo el crecimiento de células cancerígenas. Estos son investigaciones que se hicieron en la Universidad de Quebec de Montreal, en donde hay un grupo muy potente que trabaja con la metronómica, o sea, utilización de extractos vegetales o de alimentos de origen vegetal para la inhibición del crecimiento de cánceres. Entonces hay inhibición, se han hecho estudios con gráficos muy bien detallados y se encontró que de todos los elementos que son esenciales para la vida, está el agua, está la presencia de los aminoácidos, está la presencia de los ácidos omega 3, ácidos grasos, las vitaminas son 13 vitaminas importantes y tenemos aquí los minerales, 13 también. Estos son los elementos esenciales para la vida y para la defensa de enfermedades, pero también aparecen otros que hoy modernamente están los elementos esenciales para la vida, que son los fitoquímicos. Entonces, ¿en dónde encontramos los fitoquímicos? En el tomate, en el ají, en la cebolla cabezona, en la col, en la coliflor, en el zapallo, en la zanahoria.
O sea, se sabe en este momento que hay cerca de 10.000 compuestos fitoquímicos diferentes distribuidos a lo largo y ancho de todas las plantas de origen vegetal, a todos los alimentos de origen vegetal. Tenemos entonces los polifenoles de la familia la quercetina. Esos son la clase más grande de compuestos fitoquímicos hallados en la naturaleza. Se encuentran responsables de la astringencia y el sabor amargo de los alimentos, lamentablemente, pero pues hay maneras de mejorar el sabor. Y es muy importante que uno consuma por lo menos entre máximo 1 gramo por día de polifenoles. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en la cúrcuma, en los arándanos, en las fresas, en el té verde, en los porotos, en la coliflor, en las coles, en el ajo, en los cítricos y en la uva. En la uva está el resveratrol. Es decir, cada alimento proporciona un típico fitoquímico diferente, pero observen esto, cada planta tiene su propia sistema de defensa. Estos son sistemas de defensa de la planta. Y afortunadamente, estos fitoquímicos que son sistemas de defensa de la planta son los que se ha encontrado que son poderosos agentes anticancerígenos. Y también son poderosos agentes antivirales, porque se ha encontrado que ellos tienen mucho poder antiinflamatorio. Recuerde que el virus, el principal objetivo del virus es producir la tormenta de citoquinas. Y la tormenta de citoquinas en la inflamación viral es la que produce el daño, la enfermedad, e invade los sistemas de respiración. Entonces, estos son antioxidantes que evitan que la tormenta de citoquinas se agrave. Entonces, fíjense que tenemos inhibidores antioxidantes del cáncer, pero también inhibidores de las tormentas de citoquinas en la producción de estas moléculas citoquinas en exceso cuando hay un ataque por parte del virus. Entonces, tanto el virus como las células cancerígenas tienen dos enemigos comunes. Estos son los fitoquímicos, que son anticancerígenos, pero también antivirales. Entonces, en la coliflor, en el brócoli. Y entonces, alimentos contra el cáncer de mama, por ejemplo, está la coliflor, está el ajo, ¿cierto? Cáncer de seno. También tenemos el té verde, el licopeno en el tomate y ¿cómo se llama esto? Las nueces. Las nueces tienen un poder antioxidante espectacular. Entonces, fíjense, esta es una familia de compuestos muy importante. Y entonces, acciones de los agentes anticancerígenos es esa, ¿no? Evitar que las células se reproduzcan. Porque los antioxidantes, fíjense, una célula vieja puede acumular hasta 67.000 daños en el ADN. Ojo con esto, una persona de 70 kilogramos produce hasta 1.7 kilogramos de radicales libres por año. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor peso, mayor producción de radicales libres. Entonces hay una clara correlación entre el peso y la producción de radicales libres por año. Y la contribución, la vitamina C, se dice que es el más poderoso agente antioxidante, aún en muy pequeñas proporciones. Es un poderoso agente antioxidante natural. La vitamina C, lo mismo que la vitamina E. Entonces, esos son algunos números interesantes. Por ejemplo, entonces vamos a hablar ya sobre las células cancerígenas. Las células cancerígenas odian las coles, o sea, las células tienen miedo tanto a la coliflor como al repollo, como al brócoli, son crucíferas. Esos son alicamentos. Entonces, fíjense que ya podemos decir que el brócoli, la coliflor, la col, la lechuga, el repollo, todos esos son alimentos anticancerígenos, se llaman alicamentos. Las células cancerígenas odian las coles, o sea, le tienen terror. Porque ellas tienen una gran cantidad de moléculas anticancerígenas, tienen cantidad de compuestos anticancerígenos que permiten frenar el desarrollo del cáncer e impiden que las sustancias cancerígenas produzcan daños en la célula. El brócoli y los repollitos de Bruselas constituyen fuentes excepcionales de moléculas anticancerígenas. Cuando usted cocina solamente en una muy buena fracción, con una masticación de esos vegetales, usted ya comienza a soltar el anticancerígeno. Esos son todos los compuestos químicos. Tenemos los repollitos de Bruselas, las coles, el berro, el nabo, el repollo, el brócoli, la col china. Estos todos son compuestos que tienen un promedio de alta cantidad de compuestos químicos. 237 por cada 100
100 gramos, o sea que el que más, los repollitos de Bruselas, según esto, son los que tienen mayor poder anticancerígeno. Tienen una alta concentración, pero de todas maneras el repollo, el berro, tienen alta concentración. Los vegetales también. Aquí está la producción, el ajo y la cebolla espantan el cáncer, imagínense. La cebolla porque es muy rica, sobre todo la cebolla cabezona morada, es muy rica en quercetinas. El ajo y sus primos frenan el desarrollo del cáncer tanto por su acción protectora como su capacidad para impedir el crecimiento. El ajo es muy bueno. Ojo con el ajo. Las moléculas responsables de estos efectos anticancerígenos se liberan cuando usted consume el ajo y lo muele con los dientes. Es la mejor manera de tener un suplemento anticancerígeno. Aquí está la forma como se consume. No voy a hablar de la soya porque no me gusta. La cúrcuma es tal vez el descubrimiento más grande que ha hecho el hombre en la historia de la humanidad. 800 años antes de Jesucristo ya la cúrcuma era la base de la medicina ayurvédica con esta molécula, la curcumina. Esta curcumina, cada día yo tengo cerca de unas 50 o 60 revisiones bibliográficas muy bien estudiadas, muy bien establecidas, en donde demuestran que tiene actividad hasta para el cáncer del páncreas. Obviamente también para atacar el virus, también hay estudios en los cuales demuestran que la cúrcuma puede tener actividad antiviral. ¿Por qué? Porque frena la producción de la tormenta de citoquina por la producción de agentes antioxidantes muy potentes. Esta molécula es espectacular y ella es la que está ayudando. Entonces, una especie anticancerígena, la cúrcuma. El té verde para apaciguar el asma y el cáncer. Yo creo que de todos los alimentos que yo he investigado, el té verde es el que tiene mayor cantidad de catequinas, moléculas que pueden producir propiedades anticancerígenas. Tiene mucha quercetina, entonces yo recomiendo en primera instancia el té verde, apacigua el cáncer y el alma. Esos son los componentes químicos, tiene cantidad de isoflavonoides, todos esos compuestos que ustedes ven son polifenoles en el té verde, tiene muchos. Se ha encontrado que el té verde también tiene poder la molécula que llama epigalactosingalato evita el cáncer, evita el daño del DNA, o sea que usted puede combatir tanto el cáncer como las enfermedades por coronavirus consumiendo té, porque tiene muchos antioxidantes. Los frutos pequeños, la pasión por los frutos pequeños, por ejemplo, los arándanos, las fresas, las moras, tienen componentes de la familia de las proantocianidinas, antocianidinas y el ácido elágico. Tienen un alto poder anticancerígeno. Los frutos pequeños. El ácido elágico, este es un potente agente antioxidante que se encuentra en las frutas. Este es la delfinina, el resveratrol, que se encuentra en las uvas. Los omega 3, el omega 2 también. Los omegas 3 son muy importantes porque son ácidos grasos insaturados, tienen capacidad preferencial de oxidación y protege mucho la tiroides, el omega 3. El tomate, como decíamos, que es el mejor amigo de la próstata. Tiene el licopeno, que es el principal responsable del color rojo y es potencial. Ya está demostrado química y científicamente que este licopeno es un poderoso agente anticancerígeno. Es el mejor amigo de la próstata. Ya está demostrado que consumiendo tomate en forma de salsa generalmente, ojalá fueran hechas en casita, protege mucho del daño. Los cítricos también, el vino también tiene resveratrol, las uvas, los arándanos rojos, el chocolate también tiene una gran cantidad de componentes de polifenoles, producen efectos benéficos, sobre todo sin azúcar, ¿no? El chocolate negro, porque lo que hay que es consumo cotidiano de 20 gramos de chocolate con un 70% de cacao puede tener efectos positivos sobre la salud. Si se reduce el consumo de gasolina, de golosinas plenas de azúcar y materia grasa, desprovistas de compuestos beneficiosos. El chocolate negro tiene 300 miligramos de polifenoles, imagínense, el té verde 250, el cacao 200, el vino 150 y el chocolate 100 es 100. Pues alimentos que deben evitarse.
Los enlatados. Alimentos enlatados. Por eso digo qué comer y no qué comer para evitar el cáncer y también para evitar el coronavirus. Alimentos ahumados. El humo de los alimentos es totalmente peligroso porque trae benzopirenos, que son alimentos altos. Los alimentos fritos, los alimentos industrializados. Todos estos alimentos son totalmente dañinos para nuestra salud. Las carnes rojas, en lo preferible, consumo moderado. No consumir tanto y menos los embutidos. Y el exceso en el consumo de alcohol también. Hay que consumir alcohol con moderación. El efecto suplementario. Es mejor consumir el alimento que los suplementos. ¿Por qué? Porque el alimento tiene más de una molécula. En cambio, usted en el suplemento solamente tiene una vitamina C. Usted, por ejemplo, en los cítricos tiene más moléculas parecidas a la vitamina C. Claudita, ¿cómo le va? Estoy en clase, mami. Llámame por la noche, ¿sí? Por favor. Bueno. Entonces, un problema suplementario. Entonces, es mejor consumir el alimento que el suplemento. Aquí están los brócolis. El brócoli trae más de un polifenol. En cambio, si usted consume una sola molécula de sulforafano, pues ahí no va a tener opción de nada. Entonces, una dieta, esto es menú del día, combatir el cáncer. Entonces, una dieta bien dosificada, como consumo diario, consumo ocasional. Estos que están arriba son lo que usted no debe consumir. Esto es la dieta, el menú del día, combatir el cáncer con el agua, con el ejercicio y con alimentos de consumo diario, pescado, pollo, queso, yogures, verduras y nueces y zanahoria y espaguetis, pero naturales. Todo un espagueti, algo así. Papas, todo natural. Vino, cerveza, consumo opcional. Este es el menú que ustedes tienen que consumir diariamente para tener una adecuada salud. Y entonces, modificación en el modo de vida. 200 recetas bajas en calorías, ¿sí? No cigarrillo, no comidas frutas, no fritos, no alcohol, no azúcar. Esto es lo que usted tiene que evitar y hacer ejercicio diariamente con la familia. Eso es todo. Entonces tenemos, hasta ahí llega la clase. ¿Cuánto tiempo me demoré? ¿Como una hora? Bueno, niños, ¿me escuchan? Sí, Atención. profe, gracias. Estuvo Sí, bien. ¿Qué tal les pareció? Una hora. Estuvo excelente, profe. ¿Sí? Sí, Interesante. profe. Chévere. Bueno, eso es lo que voy a hablar ahora. Como no tuvieron oportunidad, entonces necesito demorarme nomás una hora. Sí, profe, justo eso fue lo que se tardó. ¿Cómo? Justo eso Bueno. fue lo que se tardó, estuvo bien, profe. Además, lo explicó de manera, o sea, habló en términos químicos, pero a la vez como no tan profundos, de manera que todo el mundo lo puede entender, así como usted mismo lo había comentado. Ah, bueno. Bueno, en todo caso, muchas gracias por la atención. Profe, una consultita. Sí. El otro día que estábamos hablando del omega 3, 6 y 9 de las tabletas, ¿cuántas tabletas una persona adulta debe consumir en el día? ¿De omega 3? Sí, señor. Una o dos, máximo dos. Ah, Una por bueno. la noche y otra por la mañana. Ah, listo, está bien. Muchas gracias, profe.